Piensen por un momento en la ciencia ficción, en el futuro, Marta. Lo cierto es que se ha escrito y mucho sobre seres que son medio humanos y medio robots, los llamados cyborgs. Pero, ¿qué hay de realidad en todo esto? ¿Está la ciencia, la medicina cerca de que veamos esos seres? ¿O se podría decir que ya somos un poco cyborgs? Para hablar de los materiales que ya nos están convirtiendo, como decíamos, un poco en estos seres, contamos con María Vallet y María Rosa Aguilar. Ahora se las presento. María Vallet es catedrática de Química Inorgánica de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de las Academias de Ingeniería y de Farmacia y autora de un libro de divulgación científica titulado Biomateriales. ¿Qué tal? Bienvenida al programa, María. Hola, muchas gracias. Saludamos también a María Rosa Aguilar, que es química y trabaja como científica titular del Grupo de Biomateriales del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC. Entre sus líneas de investigación se encuentra el desarrollo de nuevos apósitos bioactivos para la cicatrización de heridas. En cualquier caso, biomateriales. ¿Qué tal, María Rosa? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues podríamos empezar diciendo un poco, vamos a empezar la lección de entrada. ¿Qué son los biomateriales? Bueno, biomateriales son materiales que se insertan en el cuerpo humano, que están en contacto con los tejidos vivos y que son pues piezas de repuesto para nuestro cuerpo cuando hay algo que no funciona. Igual que pasamos la ITV al coche, pues pasamos la ITV a los humanos. Y bueno, pues a veces tenemos cositas que se pueden resolver con un biomaterial. Pues menudo material, ¿no? Porque hay de todo, ¿no, María Rosa? Sí, hay de todo, sí. Nuestro día a día en el laboratorio básicamente consiste en sintetizar nuevos materiales poliméricos, nuevos materiales plásticos para su aplicación en medicina. Por ejemplo, pues una empresa o un médico se pone en contacto con nosotros para que les intentemos resolver un problema concreto, ¿no? Pues en este caso era pues cómo mejorar las formulaciones de las lentes intraoculares que ellos desarrollaban. Eran lentes intraoculares flexibles y por lo tanto debían cumplir una serie de propiedades ópticas muy estrictas y muy similares al cristalino. Entonces, nosotros mediante la química de polímeros lo que hacemos es aportar, en este caso a un material plástico, todas las propiedades que necesita para funcionar en el ojo. Pues transparencia, flexibilidad, además introducimos un filtro ultravioleta que impide el paso de la radiación más dañina al fondo del ojo y además en este caso quisimos aportarle, bueno, en este caso el empresario quería que le aportáramos propiedades antibacterianas. Con lo cual, ¿Por pedir? Por pedir que no quede. Y efectivamente, ¿no? Como mediante la química de polímeros, diseñando diferentes moléculas, conseguimos esas propiedades. Por lo tanto, es totalmente multidisciplinar, en el que no solo trabajamos químicos, sino farmacéuticos, biólogos, ingenieros y físicos, ¿no? Ahora veremos un poco vuestro día a día, pero en el libro escrito por María, que por cierto tiene una portada realmente sugerente y que tal vez podríamos llegar a ver hecha lienzo en alguna futura cibercapilla sixtina, pues se muestra un poco todos los posibles implantes y tejidos naturales que pueden ser reemplazados. Francamente, es impresionante la cantidad de piezas de repuesto, como nos decía antes María, ¿no? María Rosa, en vuestro día a día, supongo que os tenéis que pasar el día buscando el límite de esos materiales, ¿no? Efectivamente, sí, son materiales, en nuestro caso polимéricos, que deben cumplir una serie de requisitos muy estrictos de biocompatibilidad, de degradabilidad en algunos casos, de funcionalidad, propiedades mecánicas, propiedades físico-químicas que deben ser totalmente compatibles con el organismo. Como decíamos antes de ver un reportaje sobre el día a día del distribuidor de dispositivos en el que trabaja María Rosa, ¿qué sabemos de biomateriales? Podríamos decir que bien poca cosa, ¿no? ¿El común de los mortales? Bueno, yo creo que sí, porque ahora, hace 50 años, la gente no sabía, pero ahora casi todo el mundo lleva un biomaterial. De hecho, Rosa se ha ceñido a la parte que hacen ellos, que son polímeros, pero eso es mucho más amplio, porque tienes biomateriales naturales, tienes metales, tienes cerámicos y piensa, bueno, por ejemplo, una cosa muy sencillita. ¿Quién no tiene algo que no es suyo en la boca? Por ejemplo, por una cosa que no sea así muy complicada ni
ni que dé gripa, ¿vale? Pues tú piensas a ver quién no tiene algo en la boca. Entonces, bueno, pues hay mucho biomaterial, claro, y no, yo creo que casi todo el mundo, a lo mejor no han caído que son biomateriales, pero sí. ¿Y lo que está por llegar? Claro, pero tú fíjate que hace 60 años, bueno, el que se rompió un fémur ya sabía que tenía los días contados. Hoy en día todo el mundo sabe lo que es una prótesis de cadera y todo el mundo está allí en sus esperas porque me duele y me van a cambiar o no me van a cambiar. Y ahora nadie se muere por una, vamos, nadie se muere, quiero decir que al que se le rompe la cabeza del fémur se lo pueden arreglar. Y hace 60 años no. O sea, que es que realmente esto ha cambiado de una manera tremenda. Como decíamos, con las aplicaciones médicas ese es un campo en el que queda mucho recorrido, pero precisamente hemos estado en las dependencias del CSIC, donde desarrolla María Rosa Aguilar su trabajo diario, y vamos a ver en el siguiente reportaje lo que hacen en el grupo de biomateriales del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Este es el ejemplo más representativo de una realización de una investigación que ha ido desde el principio hasta el producto clínico, hasta el producto que está en el mercado. Se corresponde con lo que llaman un stent coronario. El stent coronario ha supuesto el dar la vida a multitud de pacientes infartados que llegan a hospitales y que con el cual se les implanta este sistema y no solamente salva la vida, sino que evitan problemas asociados con la pérdida de conocimiento, con la pérdida o con alteraciones secundarias. Para evitar la obstrucción de venas y arterias se implantaban los dispositivos llamados stent, pero se comprobó que podían generar un terrible efecto secundario, los trombos. Recubrir los stent con polímeros que impiden la formación de trombos es uno de los logros de un grupo de prestigio internacional, el de biomateriales del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Un logro que ya está salvando vidas. Un sistema polimérico que per se es antitrombogénico, en un momento en donde aparecieron problemas de trombosis en muchos implantes no recubiertos. Basándose en la mimetización con la naturaleza del estudio de parte de nuestro propio organismo, de los polímeros, o lo que es lo mismo, de grandes moléculas, algunas de ellas tan conocidas como la insulina o la heparina, así es como desarrollan sus investigaciones en este centro. Trabajando con polímeros han conseguido soluciones para cualquier sector de las áreas biomédicas y sanitarias. Tenemos actividad en muchos campos, el campo de los stent coronarios, el campo dentro de la cirugía del ojo, de lentes intraoculares recubiertas para evitar efectos secundarios, o bien anillos intraestromales, que son una nueva fórmula o una nueva solución precisamente para la corrección de la dioptría, pero ojo, no aplicando cirugía láser, sino de forma precisamente que sea recuperable, es decir, el meter un anillo en la córnea de tal manera que deformamos la córnea para darle la corrección dióptrica correspondiente. Y finalmente, lógicamente, lo que es un reto para todos los grupos de investigación que se precien de ser un poco ambiciosos, es precisamente ofrecer sistemas de regeneración tisular. El instituto sigue diversas líneas de investigación. Con una de ellas, la farmacológica, han conseguido que los medicamentos lleguen solo al lugar de nuestro cuerpo que los necesita, en un instante absolutamente preciso, evitando la toxicidad que podrían generar en otras zonas de nuestro organismo. Uno de los sistemas que hemos preparado son polímeros basados en ibuprofeno, que pueden ser aplicados, por ejemplo, en implantes dentales. Estos, además de presentar su actividad antiinflamatoria, pues pueden unir otra serie de moléculas bioactivas que pueden inhibir la acción de ciertas proteínas que a su vez hacen que se evite la destrucción de tejido alrededor de los implantes dentales. Con otra de las grandes líneas de investigación han conseguido favorecer la incorporación y regeneración celular, con resultados que nos acercan a un futuro que es ya presente y que tanto la literatura como el cine han representado en multitud de ficciones. Me dedico a la ingeniería tisular, en concreto a la regeneración de tejido óseo, de hueso. Entonces, primero decir que la ingeniería tisular, el objetivo de la ingeniería tisular es conseguir que el cuerpo humano regenere aquellos tejidos que se han dañado cuando el daño ha sido demasiado grande para que se regenere o se sane de manera natural. Entonces, nuestro trabajo consiste en proporcionar al organismo
materiales y factores que permitan que el hueso logre regenerar y de esta forma evitar la incorporación de prótesis permanentes. Este gran avance se encuentra actualmente en etapa de investigación. Todavía no ha pasado a la fase clínica, pero los ensayos realizados en animales han sido realmente positivos y presagian un salto cualitativo en la regeneración del tejido óseo. En la práctica, por ejemplo, en algunos ensayos en animales que estamos realizando, hemos conseguido disminuir el tiempo de fijación de una fractura en un hueso osteoporótico del orden de 5 veces. En lugar de tardar 15 días, hemos logrado que a los 2 días ya empiece a aparecer regeneración de tejido óseo. Un futuro que ya está aquí y que podría permitir, con la inversión adecuada, en muy pocos años, avances esenciales como la regeneración del sistema de transmisión nervioso. El sistema de transmisión nerviosa se regenera. El problema es regenerarlo con orientación, que es lo que el organismo necesita. Y entonces, el darle esa orientación, ahí vienen precisamente una serie de materiales que hacen de, digamos, de guías para que precisamente los axones se orienten y las fibras nerviosas se orienten de tal manera que se recupere la electrofisiología normal. Eso lo veremos en muy poco tiempo. ¿El problema cuál es? El problema es precisamente de inversión también. Bueno, pues a la vista del reportaje nos damos cuenta de que son increíbles los logros que se han conseguido y a los que se puede llegar en un futuro próximo. Pero a veces también es cierto que nos vemos desbordados por conceptos difíciles de entender. Nos gustaría que las dos nos aclaraseis conceptos como, por ejemplo, que han salido en el reportaje, como por ejemplo la nanotecnología o la nanomedicina. Quizá a lo mejor sería con un ejemplo, como por ejemplo en el caso de la lucha contra el cáncer, que es lo que se está haciendo con la nanotecnología. Sí, o sea, una de las grandes líneas de investigación de nuestro grupo consiste en hacer nanopartículas para el tratamiento del cáncer. Nano significa muy pequeño, entonces nos movemos en la escala de los nanómetros, ¿no? Entonces, nuestra filosofía es siempre biomimética, tratamos de imitar la naturaleza y pues, en primer lugar buscamos moléculas que tengan capacidad antiangiogénica y anticancerígena. ¿Eso qué quiere decir? Anticancerígena, pues que impida la proliferación de las células tumorales, y antiangiogénica, pues que impida la proliferación de vasos sanguíneos que den alimento al tumor. Entonces, si le quitamos el alimento, impedimos que crezca. Eso lo hacemos, pues, buscamos estas moléculas pequeñas, normalmente vitaminas o antioxidantes naturales, y las modificamos para poderlas meter en moléculas grandes. Diseñamos esa molécula grande de tal manera que tenga una parte hidrófila y una parte hidrófoba, es decir, una parte soluble en agua y otra no, y al añadir estas moléculas en un medio acuoso, ¡pum!, se organizan como pompas de jabón pues, formando partículas. ¿Qué ventaja tiene usar partículas de esos tamaños? Pues en nuestro caso que las partículas son activas per se, o sea, ellas mismas desempeñan esa acción anticancerígena y antiangiogénica. Y luego, además, podemos cargarlas con otro fármaco quimioterápico que potencie la actividad de las partículas. Y además podemos recubrir la superficie, podemos decorar la superficie con elementos de vectorización que dirijan las partículas directamente al tejido tumoral, de tal manera que aumentamos la actividad, disminuimos la toxicidad y tenemos tratamientos más efectivos. María. Sí, no, yo quería, abundando en lo que ella dice, primero, para que la gente sepa, cuando hablamos de un nanómetro, ¿qué es? Pues esta hoja, el canto de esta hoja tiene 100.000 nanómetros. 100.000. Sí, el espesor de un pelo tiene 80.000 nanómetros. Entonces, ellas hacen un tipo de partículas, nosotros también hacemos otras, y las hacemos cerámicas. Para que se hagan una idea, tienen como máximo 100 nanómetros. Esto eran 100.000. Y dentro metemos citotóxicos. Las células tienen receptores. Nosotros lo que hacemos es, los protagonistas son las células cancerígenas por un lado y las nanopartículas cargadas de citotóxicos por otro. Entonces tenemos que preparar esas nanopartículas para que les gusten los receptores de la célula y vayan a pegarse. Y no solo eso, además
tenemos que conseguir que se internalicen y hacemos estímulo-respuesta para, desde un estímulo externo, hacer que salte el fármaco cuando haya entrado dentro de la célula tumoral. Porque si no, actúe. Claro, porque si no, no funcionaría para nada, pero empezaría a soltar el citotóxico en el momento en que está dentro del cuerpo humano. ¿Y eso cómo se hace? Pues todo eso es lo que hacemos nosotros en el laboratorio, por ejemplo, en el Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Farmacia, que por cierto, yo soy química. Sí. O sea, ponerle casi claro, como un temporizador a todos esos... No, ahí fíjate que dentro de todo el campo multidisciplinar es muy importante el mundo biológico, los biólogos ahí, porque son los que conocen bien las células, y los bioquímicos. Y entonces, de esa manera, sabiendo cuáles son los receptores, podemos poner las moléculas de targeting para que vayan dirigidas a ello. Y eso es absolutamente imprescindible, porque si no, cargas de citotóxicos la partícula, pero si no sabe dónde tiene que ir y no sabe dónde tiene que soltar su carga, no serviría para nada. Y aquí la idea es regenerar el cuerpo humano. ¿No? En la parte de los biomateriales, si es que son dos cosas distintas. Una cosa es lo de la liberación y otra cosa es lo de la regeneración. Pues en el caso de la regeneración, claro, llega un momento, como decíamos en la portada de este libro, que quizá nos encontraremos ese cyborg ya completo, ¿no? Se ha completado todo lo que es el cuerpo. Pero ahí fíjate que hay una cosa que yo creo que es importante señalar. Es verdad que, si tú lo miras de hace unos años a esta parte, los avances han sido enormes y cada vez la gente vive más. Pero eso tiene que ir sincronizado, porque si empezamos a conseguir que efectivamente haya todas las piezas de repuesto que quieras, en estos momentos todavía el cerebro es la incógnita donde no se ha podido regenerar. Se está estudiando, pero no se ha conseguido. Tú imagínate, yo lo pienso muchas veces, el triste efecto de hacer que la gente viva más, pero con Alzheimer o con demencia senil. O sea que, ojo, los equilibrios nunca hay que romperlos, eso los químicos lo sabemos bien. Hay que ir al unísono y, en fin, con eso yo creo que ya queda dicho y todo el mundo entiende lo que acabo de decir. Claro, las investigaciones son muy ambiciosas, pero de hecho eso se lleva haciendo toda la vida, María, porque sí que es cierto que la tolerancia del cuerpo humano, ¿no?, con los experimentos, muchos de ellos se hicieron ya hace muchísimo tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, por ejemplo. Bueno, ahí fue de manera indirecta y por azar, porque se vio que había determinados materiales que, por ejemplo, la metralla de los soldados, pues que una vez pasada la guerra pues, veían que podían vivir perfectamente con esa metralla dentro del cuerpo, o las astillitas de polimetilmetacrilato de las ventanas de los aviones, que se les quedaban clavados a los pilotos en cualquier parte del cuerpo, incluido, y eso dio lugar al inicio de... Menudo descubrimiento, ¿no? Sí, pero todo eso ha sido por azar. Ahora ya se diseñan específicamente para cada necesidad. Precisamente hemos estado en Medtronic, fabricante y distribuidor de dispositivos que se implantan en nuestro cuerpo, bien con fines diagnósticos o con fines terapéuticos. Vamos a ver algunos de ellos en el siguiente reportaje. Prótesis diversas, implantes, marcapasos, stents, neuroestimuladores, cierres craneales. Son algunos de los dispositivos a los que ya nos hemos acostumbrado, que nos acompañan injertados en nuestras anatomías, como una prueba fehaciente del futuro cyborg en el que probablemente nos convertiremos muchos de nosotros. La biocompatibilidad, tal y como ahora se aplica en la medicina de implantes, intentan que los materiales sean estables, no se degraden, no produzcan reacciones anómalas en el tejido, fiebre, inflamaciones, daño o muerte celular, lo que llaman la citotoxicidad, y en este sentido se está bastante avanzado. Estos aparatos se pueden tirar no años, se pueden tirar decenios y decenios perfectamente sin generar ningún tipo de problema. Esto es una válvula cardíaca biológica. Las válvulas cardíacas están ya con unas duraciones que superan bien los 10 años a 20 años y tienen una tolerancia mejor, porque son tejidos naturales, no son componentes artificiales, poliuretano, silicona, son tejidos naturales sacados o bien de personas, homoinjertos, o bien de animales, senoinjertos. Están tratados, desnaturalizados, eliminando las proteínas para que quede el material puro, el esqueleto, y tiene una resistencia suficiente, como he comentado, para estar pues bastantes años ejerciendo su función. Esto es una válvula mitral, esto es una válvula aórtica. En resumen,
Hoy esto es el estado del arte, pero lo que se está haciendo en compañías como la nuestra o lo que se está haciendo en los institutos de investigación, universidades, es un paso más allá. Se intenta ir a construir tejidos, lo que se llama la ingeniería de tejidos, construir tejidos y poblarlos con células madre, y en este momento están intentando diferenciar, hacer que esas células madre de fácil consecución, por ejemplo, de médula ósea, se diferencien y formen pues los fibroblastos, formen las células endoteliales, etcétera, que construyen el tejido. Eso será el futuro. Hoy todavía no. Bueno, hoy todavía no, pero parece que es cuestión de tiempo. En cualquier caso, estamos ya casi en la recta final. Me gustaría saber qué es lo que deberíamos mejorar en la gestión, en este caso, de los departamentos de investigación españoles. Pues mira, en primer lugar, la selección del personal. Porque hay que seleccionar a los mejores y para eso hay que hacerlo mirando la valía científica, la calidad científica, no otras cosas. Y eso es fundamental. Y en segundo lugar, el buscar mecanismos para mantener a la gente que está formada y que está trabajando bien, porque si no estaremos formando gente para otros, no para nosotros. Cuando dice otras cosas, ¿se refiere a eso? Me refiero a todo lo malo que acompaña a una mala selección. Las selecciones tienen que mirar la valía científica y eso se demuestra con un currículum y con un saber hacer en el laboratorio, no con otras cosas. María Rosa. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con María que nuestro problema fundamental son los recursos humanos ahora mismo. Que la gente, los doctores jóvenes que fueron al extranjero al principio de la crisis, después de finalizar sus doctorados, no pueden volver, no tenemos relevo ahora mismo, ¿no? Un ejemplo de buena gestión yo creo que lo tenemos en casa, ¿no? Y que tanto el grupo de María como el nuestro trabajamos en el CiberBBN, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red del Instituto de Salud Carlos III, que agiliza mucho toda la gestión de nuestros departamentos. Aún así hay mucho por hacer todavía. Esa gestión de todo el conocimiento y de toda la investigación que hoy hemos solo apuntado, porque es mejor pensar que lo bueno está por llegar y que se está en la buena dirección. Muchísimas gracias a María Balet y a María Rosa Aguilar por lo que nos habéis contado sobre los biomateriales. Muchas gracias a vosotros.